Buenas a todos, buenos días, tardes, noches, depende cuándo nos estéis escuchando. Bienvenidos una semana más al Suena el Abuelo y bienvenidos después de ese empate del Yeclano Deportivo de la Constitución, 1-1 contra el Mérida en un partido marcado sobre todo por las bajas y que tenemos que analizar, pero antes, Jaime García, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas. Se cortó la racha de derrota, se cortó sin una victoria, pero bueno, lo importante es cortarla, teniendo en cuenta que el equipo venía tan mermado con tantas bajas, un puntito y a seguir. Tenemos que analizar lo que fue ese partido, lo que dice Jaime de las bajas y también el último partido del 2024 para el Yeclano Deportivo. Y para ello nos hemos traído hoy, Jaime, a la voz del deporte en televisión de Yecla. Está hoy con nosotros José Ramón Martínez. ¿Qué tal? Saludos, bienvenido. Hola Hitor, hola Jaime. No sé si me he ruborizado un poco con eso de la voz del deporte en la televisión, ¿eh? ¿Es cierto o no, Jaime? La voz del deporte en la televisión hasta hace unos meses y desde dentro de un par de semanas. Pues esperemos que sí. A partir del, y esto es una primicia, por cierto, a partir del 7 de enero van a comenzar las emisiones regulares en Yecla Media y, pues, como no podía faltar, un programa de deportes que se va a llamar La Hora del Deporte y que, bueno, pues va a analizar todo lo que ocurre, no solo del Yeclano Deportivo, sino de todos los deportes que tenemos en nuestro municipio, que se hace mucho deporte y desde luego pues va a ser de momento una hora semanal, ese programa semanal para conocer la actualidad deportiva y más adelante queremos, digamos que dividirlo, tener una hora centrada en los equipos federados y luego otra hora pues más centrada en el deporte de base y en el deporte popular. Pues sí. Ahora Aitor, que viene de la escuela de Pedrerol, sacará ahí el letrero exclusiva y nada, que todo el mundo lo sepa. Ahora suena música y todo eso. Pues José Ramón, por hablar del Yeclano Deportivo, como tú mencionabas, que será uno de los seguramente de los pilares de la hora del deporte en Yecla Media. Empate a uno contra el Mérida, lo vivimos juntos los tres el partido de la cabina. No sé qué sensación te dejó a ti el partido, cómo lo viste, qué valoración haces tú de ese encuentro, José Ramón. Bueno, pues la verdad es que, bueno, en mi caso yo vi el gol llegando, porque no había todavía llegado a la cabina y pude ver el gol mientras estaba llegando a las cabinas. Es decir, muy pronto se adelantó el Yeclano Deportivo. Yo creo que le vino bien. En los primeros 15-20 minutos vimos a un buen Yeclano, pero a partir de ahí empezó a dejarse llevar, empezó a, digamos que perder un poco el control y la iniciativa del partido ante el Mérida, que poco a poco fue yendo a más. Y en esta primera parte, el conjunto extremeño lo vimos que tuvo varias ocasiones de peligro importantes, hasta que llegó el gol del empate. El Yeclano, como digo, no me gustaba, a partir sobre todo de ese minuto 15-20, no me gustaba porque no estaba metido en el partido, estaba un tanto desorientado y lo aprovechó el Mérida en un error del Yeclano Deportivo, en un gol que no debería haber, en un fallo, en este caso creo, de Iván Martínez, que no debió entrar ese gol en el primer palo. Para mí, es mi opinión, creo que después hizo un partido excepcional, e incluso antes, que salvó varios goles del Mérida. Y en la segunda parte, para ir resumiendo, me pareció un Yeclano que, sobre todo a partir de ese minuto 10-15, porque también le costó mucho entrar a la segunda parte, pues sí que vimos con mucha más ambición, que pese a que no tenía casi cambios del primer equipo, porque solo tenía en este caso al futbolista, a Diego de Pedro, el resto eran canteranos, eran jugadores del filial, pero sí que los cambios le dieron otro aire y es cierto que llegaron tarde esos cambios porque no tenían casi otra opción. Fue mejorando y en la parcela defensiva anuló por completo al Mérida y en esta segunda parte sí tuvo ocasiones y yo creo que lo más justo hubiera sido una victoria del conjunto azulgrana.
No sé si estás de acuerdo conmigo en que el equipo, pese a ponerse por delante y tener esos 15-20 minutos buenos, enseguida se le empezó a notar una, llamémoslo, psicosis mental de tener mucha baja, de estar muy mermado, de estar muy justo, y empezó sin querer a intentar que pasara el tiempo. Yo creo que mentalmente el equipo está tocado, incluso más que físicamente, porque a partir, como digo, de ese minuto 10, de esos 10 primeros minutos que estaban intensos, que estaban aguerridos, el equipo siguió corriendo, pero muchas veces el nivel de bajas que tiene, que no es normal, es una anomalía espectacular, que tú tengas un banquillo con un jugador, bueno, dos, contando con Borja, de la primera plantilla y el resto del filial. Eso es una anomalía y yo creo que está afectando. A mí me pareció verlo en Algeciras, donde yo creo que el equipo, con algo más de confianza, con algo más de fe, podría haber conseguido la victoria, pero la victoria o al menos el empate, pero con esa lesión de Tico Iniesta que llegó 2 minutos después de salir. Yo creo que el equipo mentalmente está un tanto en shock y que hay que salir porque hicieron un buen partido, pero mentalmente el equipo está no demasiado bien y físicamente es que hicieron lo que pudieron. Es que más no se les puede pedir a los jugadores del Yeclano Deportivo, que como digo, con 12 jugadores de la primera plantilla, pues hicieron un muy buen partido y merecieron la victoria frente a un Mérida que a mí particularmente, en la primera parte algo más, pero en la segunda me demostró muy poquito. Sí, ese reseteo mental seguramente es lo que necesita el equipo ahora con las Navidades y una vez pasado ese partido contra el Villarreal B. Y todos teníamos la sensación, José Ramón, de que, bueno, empieza bien el Chiclano, tú lo has comentado, pero que en la segunda parte, oye, podíamos sufrir mucho. Porque el equipo venía medio cayéndose o porque el equipo estaba notando que las piernas ya no le daban y porque enfrente tenías a un Mérida que teníamos la sensación de que podía dar un paso adelante. Sin embargo, tú lo has comentado. Creo que todos dijimos, oye, no sé por qué este Mérida, viendo a este Yeclano en cuadro, vamos a decir, no da un paso adelante porque la sensación es que a los puntos otra vez fue el Yeclano, ¿no? Que la tuvo porque tiene el larguero, tiene otra a balón parado y tiene esas dos ocasiones muy claras de Diego de Pedro. Yo creo que el Yeclano mereció claramente en la segunda parte llevarse los 3 puntos y a mí me sorprendió, yo lo tengo que reconocer, porque lo normal es que se hubieran venido abajo físicamente, que hubieran tenido muchas dificultades, que el Mérida hubiera dado un paso al frente y era un poco ese esquema que esperábamos. Y otra vez, y lo tenemos que decir así, como un punto muy positivo para el Yeclano Deportivo, Sí. nos sorprendió y consiguió hacer una segunda parte mucho mejor de lo que podíamos esperar o de los presagios más negativos que yo particularmente los tenía y por fortuna no fueron así. El Yeclano compitió, el Yeclano es cierto y me llama mucho la atención porque esta temporada estamos viendo cómo está costando mucho ganar en casa, muchísimo ganar en casa, pero es llamativo que casi en todos esos partidos, salvo en alguno muy concreto, el Yeclano ha merecido ganar o ha merecido sacar mejor resultado. Hablamos de partidos donde llega el gol en los últimos minutos, en el minuto 99, en partidos donde llega en el descuento como el Alcorcón, en partidos donde llegan una vez y nos marcan, donde el Yeclano tiene ocasiones y no las marca, como ese fue el caso de este pasado sábado. La verdad es que se han logrado menos puntos de los que esperábamos en Yecla, pero el equipo está compitiendo muy bien y especialmente sorprendente y de mucho mérito es lo que hicieron este sábado Sí. con ese número tan importante de bajas, compitiendo de una manera tan extraordinaria, tan sobresaliente en la segunda parte. ¿Y a qué crees que se debe el que le cueste tanto al equipo sacar los 3 puntos en casa? Pues yo creo que está teniendo problemas para marcar el Yeclano Deportivo. Esa ha sido una tónica, el anotar, salvo algún partido muy concreto en casa, estamos hablando. Fuera, yo creo que no ha tenido tantas dificultades de convertir, de anotar.
porque el juego es diferente. Yo creo que es un equipo más hecho para jugar fuera de casa que en casa en la Constitución, que en los nuevos fichajes les está costando adaptarse a las dimensiones que están, digamos, más preparados para campos algo más grandes, más jugones que el de la Constitución, que está costando adaptarse, y hay veces que es sencillamente una cuestión de definición, de suerte, de pegada, de tener, de que esa gran jugada que ha hecho el Yeclano pueda rematarla a un delantero en los últimos metros, o que el disparo, en vez de irse al palo, en vez de irse fuera, pues vaya dentro de la portería, como ocurrió con esa doble ocasión de Pedro. Yo creo que es una cuestión más de acierto en esos de 3/4 hacia adelante que otra cosa. Pero el fútbol es una cuestión de rachas. Y sí que es cierto que fuera de casa sí que hemos visto en muchos partidos ese acierto, cuando el Yeclano llegaba un par de veces y marcaba 2 goles o marcaba un gol, y eso puede cambiar en la segunda vuelta o ya en el 2025 en la Constitución. Sí, es lo que decía, ¿no? Lo comentaba David Castillo en rueda de prensa. No sé si decía el dato de que eran 17 puntos los que había perdido el Yeclano Deportivo de la Constitución. Muchos de ellos no son justos, pero es verdad que es una cosa que tiene que mejorar el equipo de Adrián. Lo que sí que está claro, Jaime, José Ramón, yo creo que tenemos toda la sensación de que hay que dar este punto por bueno, sobre todo después de 2 semanas seguidas que venías perdiendo, y sobre todo por esa sensación que teníamos todos de que es que más no se puede hacer. Es que, es decir, estás sin prácticamente efectivo, no tienes a tus futbolistas más talentosos o más determinantes, no los tienes, porque no tienes a Serpeta, no tienes a Satoca, no tienes a Naranjo, no tienes a Tico, no tienes a esos jugadores que te dan el último paso adelante, y aún así has tenido 4 o 5. Pues si no lo has transformado, ya poquito más podemos hacer en este partido. Yo creo que rápidamente, ¿no? Pero ese punto, José Ramón, es bueno, ¿no? Yo creo que hay que verlo por bueno, porque es verdad que todos nos fuimos con la sensación de que se podía haber ganado, o un tanto frío, ¿no? Nos fuimos todos un poco fríos, pero oye, hay que también valorar todo el contexto. Yo creo que el punto es positivo, que sí que es cierto que nos quedamos con que lo más justo hubiera sido una victoria, que hubiéramos conseguido los 3 puntos, pero la liga es larga. Hay veces que mereceremos sacar un punto y sacaremos 3. Nos ha ocurrido ya a lo largo de la temporada en algún partido, partidos en los que mereceremos perder y empataremos, y otros, pues como lo que ocurrió, que merecemos ganar, pero empatamos. También hay que tener en cuenta, y en esta trayectoria en casa, que además lo ha dicho mucho Adrián Hernández y ha hecho especial hincapié en los arbitrajes. Yo creo que en el partido ante el Mérida no se vio tanto como en otros partidos, pero sí que es cierto que el criterio que están teniendo los colegiados no está siendo el adecuado, que el baremo para uno y para otro no está siendo el mismo, que el Yeclano prácticamente no tiene espacio para nada y los otros tienen manga ancha para hacer lo que quieran prácticamente sobre el césped. Y eso también ha influido en algunos partidos con decisiones también trascendentales que han ido en contra del Yeclano Deportivo y que podían haber dado muchos puntos. Yo no soy muy partidario de hablar de los árbitros, pero sí que es cierto que hemos visto algunos arbitrajes en la Constitución que han sido terribles, con árbitros que, para mi punto de vista, no tienen el nivel de estar en esta primera federación. Iba a decir que los árbitros en general no tienen el nivel para estar en las categorías que están, pero ya sería meterme en una guerra muy grande. Para finalizar el año, último partido fuera de casa ante uno de los rivales que más en forma está del grupo y más complicados, porque es un rival que viene de arriba y está hecho para volver. Bueno, la cantera del Villarreal, el Villarreal desde hace muchos años apostó por la cantera. Era un equipo que los que tienen una generación por encima de la mía, es decir, los que tienen 50, 60 años, pues recuerdan cuando el campo del Villarreal era igual que el del Yeclano, cuando estábamos los dos luchando en el año 92 por el ascenso a Segunda División. Ellos lo consiguieron, ese club ha crecido de una forma exponencial y, bueno, pues es una ciudad que además uno cuando entra allí le da la sensación, o a mí me dio la sensación cuando fuimos en la anterior ocasión a visitar al Villarreal B,
hace ya creo que más de 10 años, en el año 2012, jugando Juan Tortuño, por cierto, en el filial del Villarreal, que es como si entraras a Yecla, es decir, una ciudad muy industrial, muy semejante también en población a nuestro municipio, en torno a 30-40 mil habitantes los que tiene Villarreal, y que su apuesta ha sido muy clara por la cantera. Es uno de los equipos, yo creo que es el equipo que más años ha mantenido a su filial en segunda división, y eso tiene mucho mérito, porque en estas últimas, cuando yo era pequeño, siempre estaban el Madrid y el Barça, tenían a su filial en segunda, pero eso hace ya muchos años que no ocurre. Y este Villarreal es el que más años probablemente ha tenido a su filial en segunda división. Es una muestra de que siempre tienen buenos equipos, de que trabajan la cantera desde muy pequeños, tienen unas instalaciones que son espectaculares, la ciudad deportiva del Villarreal. Y desde luego, seguro que Aitor nos puede dar más detalles de cómo es este Villarreal. Empezó regular, por así decirlo, porque empezó en puestos de descenso, pero ya está empezando a coger la velocidad y la fuerza que tenía, porque es uno de los candidatos, desde luego, a volver a segunda división. Sí, yo me estaba riendo todo este rato porque estabas comparando Villarreal con Yecla y he pensado, digo, si Villarreal creció e hizo la cerámica, aquí sería la Escayola. O sea, creásemos un campo nuevo, ¿no? Sería la Escayola, ¿no? Y ya no he podido quitarme esa idea de la... Claro, no he podido quitarme la idea de la cabeza y me ha hecho gracia, pero efectivamente, ¿no? Es un filial que viene ahora cogiendo mucho ritmo, mucha dinámica, que tiene arriba a Eta John, que el año pasado con el Cádiz Mirandilla ya no lo enfrentamos, pero lleva 10 goles este año y además participa en el juego, o sea que no solo marca, sino que también asiste mucho y es un equipo que imagino que será complicado para el Yeclano, que será un partido... Puede ser parecido, yo me lo imagino, al del Betis Deportivo o al del Real Madrid Castilla. No tanto al del Atlético de Madrid B ni Sevilla, porque bueno, ojalá fuera como Sevilla, que ganó 1-4 el Yeclano, pero más parecido a Betis o al Castilla, donde el Yeclano vaya a tener que sufrir. Jaime, no sé si tú tienes también esa sensación, ¿no? De un Yeclano que además va con falta de piernas y donde se le puede hacer el partido muy largo. Sí, al final la ventaja que puede tener el equipo es que habrá mucho despiste última jornada. Eso hace que los equipos pierdan un poquito el norte y que habrá mucha afición de Yecla, que eso es una nota importante allí en la ciudad deportiva del Villarreal. Pero creo que, como decía ahí, el equipo es un equipo muy importante dentro de la categoría, con jugadores que van a estar dentro de muy poquito tiempo bastante más arriba y que está demostrando en los últimos meses, como decía José Ramón, empezó regular, no empezó mal, empezó bastante mal, pero lleva un mes de noviembre dulce y el de diciembre tampoco ha sido amargo como lo está haciendo aquí. Sí, y además decía que mantiene cierta base, ¿no? Porque ha bajado de segunda división, ha cambiado mucho, pero mantiene al entrenador, mantiene a Iker Álvarez, que es el portero internacional con Andorra, es decir, mantiene a futbolistas, Geralnik, Rodrigo Alonso, futbolistas que próximamente estarán en categorías superiores. José Ramón, ¿está preparado un autobús de la Curva otro de Alianza, a ver si se llenan los dos? Pero está claro que al que se lo pueda permitir la comida de empresa, la comida de no sé qué, porque imagino que es un día señalado en estas fechas para este tipo de comidas, al que se lo pueda permitir, oye, es un desplazamiento bonito, tú lo has comentado, la ciudad deportiva es maravillosa, a 2 horas, sábado por la tarde. Sí, el desplazamiento es prácticamente no te das cuenta porque además ahora con la autovía a Valencia los desplazamientos a ese, yo creo que incluso en menos de 2 horas se puede llegar a esa ciudad deportiva del Villarreal. No te enteras del viaje, es un viaje cómodo y como decimos, son unas instalaciones que son espectaculares, que ir allí a mí me llamó mucho la atención cuando fuimos, ha sido una de las que porque hemos estado en la Ciudad Deportiva del Valencia, hemos estado en otras ciudades deportivas importantes del Español, recuerdo también en ese mismo año 2012. A mí las que más me han llamado la atención hasta ahora han sido estas del Villarreal, porque además cuando fuimos nosotros, que creo que fue un partido un domingo por la mañana, había muchísima gente, muchísimo ambiente, partidos que se estaban jugando en ese momento de Alevince, KDTD, muchos equipos y había muchísimo ambiente en esa ciudad deportiva, además del primer equipo
del primer equipo, en este caso del filial del Villarreal. Y desde luego, bueno, pues yo creo que es una buena forma, si no hay esas cenas, comidas de empresa, comidas de gimnasio, comidas de amigos, comidas que tenemos en este 22, prácticamente en este 21, perdón, de diciembre, de Navidad, que el que pueda, pues es un buen viaje y además pues permite un retorno que puedes hasta incluso tener otros planes por la noche, por la zona o incluso un poquito más cerquita de nosotros. Y apurando aún llegas a la cena de empresa, ¿eh? O sea que bueno, aún se puede apurar. Por meter aquí un poquito de, ya que estamos aquí entre tres compañeros, por meter un poquito de chapa, yo he tenido la suerte de jugar ahí varias veces en Villarreal, en la ciudad deportiva. Hice un partido allí, una final de un torneo contra el Levante. ¿Qué partido hice? 1-0 perdimos, Jaime, pero hice un partido espectacular. Por hablar del final de 2024, llega a su fin un año muy bonito para el Yeclano Deportivo. El domingo es sorteo de Navidad, llegan las Navidades. Me hacía esta pregunta Álvaro Ayala ayer en Yecla Media. Te la hago yo a ti, Jaime, y a José Ramón. Primero Jaime, después José Ramón, como queráis. Si tenemos que pedirle algo a los Reyes o a Papá Noel o algo para hacer con el dinero de la lotería de Navidad con el Yeclano Deportivo, ¿qué haríais? ¿Qué ficharíais? ¿Qué reforzaríais? Buah, ¿cuánto dinero toca gordo? Yo creo que al equipo le hacen falta bastantes perfiles, o para mi gusto adecuaría bastantes perfiles a la plantilla que hay ahora mismo, pero creo que sobre todo alguien arriba que pueda jugar en banda y alguien en el medio campo, creo que serían fundamentales, porque ya cuento con la llegada de Carrillo que está jugando con el filial y parece evidente que tendrá ficha el primer equipo. Bueno, yo creo que en la parte de arriba es evidente que hace falta un futbolista. Carrillo parece que va a ser el elegido. Y a mí me parece fundamental. Vamos a tener hasta yo creo que febrero, marzo, no vamos a poder contar con Satoka. Me parece fundamental el tener un recambio de ciertas garantías ahí en la medular. Es cierto que, bueno, pues hay otros futbolistas que les está costando mucho, en algunos casos siendo muy intermitentes, caso de Relu, por ejemplo, que ha hecho buenos partidos y otros un tanto más discretos. Pedro Torres, de momento, lo hemos visto muy poquito, no sabemos si, bueno, pues lógicamente, si tiene que haber fichajes, va a haber bajas y serán de jugadores que no hayan convencido. Poner nombres a eso yo todavía no soy capaz, porque además ser adivino con Adrián Hernández es muy complicado, muy complicado. Pero, como digo, creo que a mí me parece fundamental un jugador en el centro del campo, un pulmón en el centro del campo que tenga capacidad para hacer funcionar al resto del equipo, para dar balones a banda, para hacer esa función que Satoka no va a poder hacer, probablemente, previsiblemente, creemos, hasta el mes de febrero, y que incluso cuando llegue van a necesitar, como es lógico, un tiempo de adaptación. Es decir, que probablemente yo creo que hasta marzo no vamos a poder tener al marzo, incluso un poco más, al mejor Satoka. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, lo comentaba. Yo creo que hay que reforzar algo arriba, tanto en banda como intentar algo para el centro y luego, seguramente, como dice José Ramón, algo para el centro del campo por esa ausencia de Satoka, y también porque hemos visto que durante la temporada yo creo que ha faltado algo, incluso estando Satoka, porque al final ha habido bajas, ha habido sanciones y demás historias. Hoy salía también en Twitter esa noticia, Jaime, de que Antonio Sánchez tenía una oferta del extranjero. Bueno, imaginamos que es un perfil de futbolista que pueden tocar. Yo lo que he preguntado al club, de momento parece que puede estar lejana esa salida. O sea que ojalá que siga así, que se quede en el Yeclano Deportivo. Tendremos que hacer más adelante, durante estas navidades, un poquito recopilatorio, mejor dicho, de lo que ha sido el año, pero por ir afrontando el tramo final del Suena al Abuelo y ya cerrarlo con esto, sin contar el partido del Villarreal, Jaime,
yo creo que ha sido una muy buena primera vuelta del Yeclano, porque lo más seguro es que se llegue a Navidad fuera del descenso y yo creo que con eso ya cumples un objetivo. Yo creo que es evidente y quien dude de eso no tiene los pies en el suelo. Eh, por poner balance de todo el año, la primera parte del año es espectacular, soñada y nadie nos hubiéramos imaginado hace meses poder conseguir un ascenso contra dos equipos del nivel que se consiguió. Y este inicio de temporada, hay que recordar que hemos ganado en Nueva Condomina, que se ha competido contra, o que se está compitiendo contra equipos de la entidad de Hércules, Recreativo de Huelva, Marbella, Fuenlabrada, Alcorcón. Creo que estar en el puesto 10 en prácticamente la mitad de temporada es muy por encima de las expectativas que pueda tener un equipo que de los 80 o de los 40, perdón, que hay en la categoría, tiene que estar en el top 3 de peores presupuestos. Eh, y aparte le sumas la racha esta de lesiones que está teniendo, creo que es intachable la labor que está haciendo cuerpo técnico y plantilla. No sé, José Ramón, Bueno, yo sí. creo que la, la primera vuelta que ha hecho el equipo es extraordinaria, pero no podemos quedarnos en esta primera vuelta. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, la igualdad incluso en esta primera federación o en este grupo de primera federación está siendo mayor que la que vivimos en segunda federación, pese a ser 20 equipos. Si tú haces una segunda vuelta regular, ya no regular. Si el Yeclano no gana los 5 próximos partidos, hay que tener claro que el equipo va a estar en descenso. Y de la misma manera, si el Yeclano hace en los próximos 5 partidos 10-12 puntos, casi estoy convencido de que van a estar en playoff de ascenso. Es decir, la igualdad es mucha. Hay que tratar de aprovechar estas vacaciones, este descanso, que tampoco es muy grande este descanso, creo que son tan solo un par de semanas, un domingo sin jugar, para recuperar futbolistas, para tratar de ganar más músculo y en la segunda vuelta competir, porque hemos hecho, creo que una primera vuelta espectacular, que podía haber sido de sobresaliente y de matrícula de honor. Hemos estado muy cerca de eso. Hace 2-3 jornadas el equipo estaba en playoff, que es algo, es una brutalidad que el Yeclano Deportivo esté en puestos de playoff. Pero, como bien decía Jaime, pies en el suelo, porque hay que hacer una muy buena segunda vuelta tan espectacular como esta, para ya no pensar en objetivos más ambiciosos, sino simplemente escapar del descenso porque, como digo, las diferencias entre el playoff y el descenso son mínimas, son mínimas. Por lo tanto, como tú pierdas un poco la orientación de dónde estás, como pierdas un par de jornadas el sentido del juego, te puedes ver abajo y lo mejor es que no toquemos en ningún momento los puestos de descenso. Sí, es que al final es un partido o son dos partidos lo que te separa del descenso. Hay que tener esa idea siempre en la cabeza porque oye, aunque veas al equipo décimo, el equipo está décimo, pero está a 3 puntos del descenso, está a 1 o 2 del playoff. Es decir, hay que tener esa calma y saber que te hace falta una segunda vuelta como esta o incluso un poquito más para salvar la categoría, que va a ser francamente complicado. Eso ya lo comentaremos durante el año que viene. Ojalá que el Yeclano sume los 3 puntos en Villarreal. Va a ser complicado porque prácticamente no va a recuperar a futbolistas de cara al partido del sábado. Quizá puede llegar a alguno de los dos laterales derechos que el otro día estaban lesionados. Ya veremos a ver qué dice el míster el jueves en rueda de prensa, pero parece que no va a recuperar a muchos efectivos. Por tanto, tendrá que tirar también de gente del filial para sacar algo de allí de Villarreal, que yo personalmente creo que si se puntúa también sería francamente buena la salida. Pero para allá, ahora sí el final, José Ramón, cuando estábamos antes de grabar el Suena al Abuelo, no teníamos test, pero me acaba de escribir Jaime que ha preparado en un momentito un test para ti
aquí en el Suena al Abuelo, ya no sabemos si será gastronómico, si no, pero ya todo eso es tema de Jaime García. No, no me irá a preguntar por nada del vestuario, ¿no? Del ¿Con quién me vestuario, llevo? Depende. ¿quién es tu compañero Te, favorito? pu- ¿El te vestuario? puedo preguntar, te puedo preguntar ¿cuándo piensas narrar un partido en un estadio remodelado? ¿O Uf, en una cabina que no nos dé el sol de cara? pero escúchame, eso no depende de mí. Si fuera por mí, ya, desde hace años, pero eso no depende de mí, eso depende de los que lo tienen que hacer y la cosa la veo un poco fría, ¿eh? La veo un Sí, poco fría, demasiado fría, porque creo que estamos en Primera Federación, que el campo no puede seguir así, no puede seguir así y que hay que, como he dicho muchas veces, esto no vale de promesas, esto vale de presupuestos y hay que ponerlo en el presupuesto municipal y en el presupuesto regional, porque tiene que ser, lógicamente, una inversión que haga tanto el ayuntamiento en la medida de sus posibilidades, como la comunidad autónoma y la Consejería de Deportes o la consejería que quieran. A mí me da igual, pero tiene que estar en presupuestos porque si no está en presupuestos, si no hay un proyecto, si no hay realidades, si no se comienza, no vamos a tener campo nuevo, entre comillas, nunca. Pues nada. A partir del 7 de enero, la claridad de José Ramón Martínez volverá a las televisiones de Glana en la hora del deporte. Pues si no pasa Y nada, vamos, así. y vamos con el suénate. Lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Para quien te conocemos más, sabemos que te has criado en Alicante, aunque eres de familia yeclana. Entonces, primer recuerdo que tengas del yeclano. Primer recuerdo que tenga del Yeclano. Pues, a ver, yo recuerdo mucho cuando todavía vivía en Alicante la temporada 2002-2003, creo que fue, en ese ascenso y viví mucho porque entonces, claro, yo tenía, no sé si eran 16, 17 años. El primer partido que yo vi del Yeclano fue el último de la historia del Yeclano en Alicante, en el Rico Pérez, un Alicante Yeclano, que fue el último de la historia del Yeclano Club de Fútbol. Y esa temporada la viví mucho. Ahí están probablemente mis primeros recuerdos con el Yeclano, entonces Yeclano Club de Fútbol. Primer partido que narraste. El primer partido que narré fue un 31 de agosto del 2010 en La Hoya entonces de Jumilla, un Jumilla Yeclano que el Yeclano perdió 2-1. El primer partido en segunda B de la historia del Yeclano, por cierto. El que se jugó en Jumilla, ya digo, el 31 de agosto del 2010. Gol de. El gol creo que fue de Rafa López, pero no lo recuerdo bien, ¿eh? Eso sí que no lo recuerdo bien. Y esto estoy hablando de memoria, ¿eh? Esto no estaba preparado, ¿eh? Sitio donde peor lo has pasado narrando. El sitio sin lugar a dudas donde peor lo he pasado narrando fue en Alumbres, en un Minera Yeclano Deportivo, que además estábamos narrando con David Castillo. Minerva, ¿no? Minerva. No, Minera. Minera porque ese año Minera. estaban arreglando el campo de la Minera. Entonces jugaron en Alumbres prácticamente, jugaron en el Algar casi todo el año y este último partido, que fue el último partido de la temporada, ellos no se jugaban nada. En la Minera ya estaba salvada y no se jugaban nada. Pitaba un Andreu Caravaca, que fue compañero de clase en periodismo. Fue mi compañero de clase, que además sigo teniendo relación con él. Pitaba Andreu Caravaca y recuerdo que lo pusieron a caer de un burro y a nosotros también. El nivel de tensión en aquel partido entre la Minera y el Yeclano, que ellos no se jugaban nada, era la jornada, no sé si 35, 36, estábamos ya terminando la temporada, el Yeclano sí que había muchas cosas en juego y nos tuvimos que salir de donde estábamos, nos tuvimos que salir porque nos insultaban y nos tuvimos que poner en una zona un poco más alta, allí en Alumbres, y yo siempre lo digo,
Alumbres es un lugar muy complicado porque solo se accede a través entrando por un túnel. Tú entras por ese túnel y solo puedes salir de Alumbres yendo por ese túnel. Yo digo, pues como haya gente aficionado que estén esperándonos en el túnel, veremos a ver, pero no pasó nada. Ese ha sido probablemente el partido que yo peor lo he pasado. Y como inciso, qué pena que no pueda jugar la Minera Real Madrid de Copa del Rey en el llano del BA. Ojalá, ojalá. Bueno, yo creo que ellos se van a estar beneficiados, bastante beneficiados en esta parte por jugar en el Cartago Nova. Pero la verdad es que es un campo donde me gustaría ver al Madrid, lo reconozco. Aunque Alejandro Sandroni no piense lo mismo, ¿en qué puesto te hubiese gustado ser futbolista? A ver, yo como futbolista era pésimo, pero pésimo que yo en el colegio a mí me elegían el último. Cuando habían que elegir los equipos, yo era el último siempre. Entonces yo jugaba de portero. Y bueno, todo el mundo sabe que mi altura no es muy allá, pero no lo hacía del todo mal, ¿eh? No lo hacía del todo mal. Triplete de portero. Pues da, 3 porteros. Y ninguno con altura excepcional. No. Mejor, mejor momento vivido como periodista deportivo. Pues la verdad es que esto no lo había pensado. Yo creo que los ascensos. Los ascensos. Especialmente, yo creo que a mí el que más ilusión me hizo, y ese todavía lo viví casi desde fuera, el primero, el ascenso Ya, a segunda división B con Sandroni. Yo sigo pensando que es probablemente uno de los momentos también más bonitos, entre comillas, fue el playoff de ascenso que vivimos en Marbella a segunda división. También fue un momento bonito, fue un momento extraño, porque claro, había mucho miedo, era julio del 2020. Yo también recuerdo con mucho cariño ese momento, ese playoff de ascenso a segunda división, pero probablemente de todos los ascensos, ese es sin duda el que yo recuerdo con más alegría, porque el resto han sido todos muy importantes, han sido todos muy complicados, pero el que yo recuerdo con más fuerza fue aquel y después el que tuvimos este verano. ¿qué noticia te gustaría contar en la hora del deporte? Que subimos a segunda división. Ojalá. Y ahora un poquito más personal, ¿cuál es tu comida yeclana favorita? Esto es como decir que si quieres más a mamá o a papá. A ver, yo tengo que reconocer que yo soy de gachamigas. Que a mí la comida yeclana que más me gusta son las gachamigas. Eso no. Que además la descubrí muy tarde. Yo la descubrí muy tarde. Porque mi padre allí en Alicante no hacía gachamigas, mis padres son de Yecla y allí no hacían gachamigas y yo no sé si a lo mejor tenía 18 19 años la primera vez que la probé. No me hicieron muchas gracias, pero le fui cogiendo el gusto y ya luego cogí una buena racha y ya las gachamigas son sin duda la comida yeclana que a mí más me gusta. Eso sin duda. Sin despreciar ninguna de las otras, ¿eh? Porque me gustan todas. Yo lo tengo que decir. Doy fe. ¿Cantante favorito? Pues cantante favorito, yo sé que Álvaro Ayala se le van a saltar las chiribitas, se le van a saltar los ojos, pero yo soy muy fan de Iván Ferreiro. Yo soy muy fan de Iván Ferreiro. Joder. Este no lo ha dicho ningún futbolista. Y ya. No saben quién es. Y ya la última del todo. ¿Dónde termina la calle Maestro Mora? La calle Maestro Mora empieza en la estación y creo que termina en la Rambla, pero tú la puedes poner hasta donde quieras.
Creo que termina en la Rambla. En la Menfi, para ser más exacto. Pero la calle San José es toda, ¿no? Lo que tú digas, tú eres el jefe. La calle San José, uno es de la calle que quiera. Hay una mosca aquí que me está... Sí, ha dado además justo en el objetivo de la cámara, Está en el móvil, está en el móvil. La calle San José es Eso es todo que, lo que tú quieras. Pues con ese debate, pues hasta aquí. Jaime, entre Maestro Mora, San José y lo que sea, que la gente lo pueda dejar en comentarios, cerramos el Suena al Abuelo de hoy. El sábado a las 5:30 en Yecla Media y en Yecla Sport se puede seguir ese Villarreal B Yeclano Deportivo. A ver cómo cierra el año el Yeclano, a ver si lo hace, ojalá que con una victoria. Y José Ramón, no sé si nos veremos ahí, pero si no, nos veremos pronto. Muchas gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros esta noche. Gracias a vosotros, como siempre. Todavía no sé si iré al partido, pero la verdad es que me gustaría ir a Villarreal y que termináramos el año con una victoria y sobre todo empezar bien el próximo año para contar muchas victorias del Yeclano y que podamos contar la permanencia en el 2025. Pues ojalá que así sea, que se cuente ese objetivo del Yeclano de salvar la categoría. Ojalá también que se cierre un 2024 espectacular con una victoria. Y al resto, pues nada, gracias por vernos y por escucharnos. Y nos vemos, Jaime, imagino que la semana que viene habrá programa, ahora Suena al Abuelo, para... O si no, pues bueno, ya os enteraréis en redes sociales. Nos vemos próximamente para contar Pandereta. lo que ha sido este final de temporada del Yeclano Deportivo. Gracias por vernos y por escucharnos. Y hasta la próxima. Un saludo. Chao. Chao.